Buenos días, esta es una prueba de audio. En breves minutos empezaremos la clase, hermanos. En breves minutos. Son las 9:58, a las 10 de la mañana empezaremos la clase de Ven, sígueme. Nos toca la clase de Mosías 18:24. Espero y todos estén bien en sus hogares, estén bendecidos y estén disfrutando de este santo domingo que el Señor nos ha proporcionado. Bueno, hermanos, vamos a empezar la clase de Ven, sígueme. Me gustaría que fueran por sus libros de Ven, sígueme. Y lo abramos en la página 74, que es el que nos toca esta semana. Es Mosías 18:24. Mosías 18:24. Daré 2 minutos para que estén ya reunidos en sus hogares y poder empezar la clase. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Vamos a empezar con una pequeña oración. Ahí les invito en casa. Vamos a empezar. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, que ministres en esta clase. Que sea tu presencia en todos esos hogares donde están reunidos esas familias, nuestros hermanos, con sus familiares, para que ellos puedan tomar esta clase. Y que esta clase, Señor, sea de grandes beneficios y que quede atesorado en sus corazones, para poder aplicarlo y para poder hacer las cosas, Señor, que tú nos has mandado, para que nosotros podamos cumplir con esos convenios, Señor, los cuales cada día nosotros renovamos como tus hijos. Señor, ponemos en tus manos cada uno de nuestros hermanos allá en sus hogares, los pongo en tus manos. Señor, te pido que se haga lo que tú esperas que nosotros hagamos, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre amado de tu Hijo,
Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, buenos días. Soy José Arquímedes, el presidente de Escuela Dominical, y me honro en dar la clase del domingo. Es para mí una satisfacción poder estar aquí en mi hogar con el privilegio de dar la clase. Vamos a dar la clase, hermanos, del libro de Mosías, capítulo Mosías 18-24. Está en la página 74, vamos a empezar. Hermanos, algo que me gustó de esta clase es de que nos recuerda qué debemos hacer después de que somos bautizados. Lo que conlleva el estar bautizados, y siempre recordar, hermano, los convenios que el Señor hizo con nosotros y nosotros hicimos con Él. Algo que me llama mucho la atención, hermanos, es lo que Alma hizo con el pueblo. Lo que Alma se preocupó en hacer por el pueblo en el cual vivía. En el relato de Alma para su pueblo, hermanos, nos enseña, nos muestra cómo nosotros podemos entrar al redil, ¿sí? Muchas veces no sabemos qué es un redil, y un redil es un lugar donde se meten las ovejas a que ellos puedan descansar, y un lugar donde las ovejas pueden estar sanas y salvas de todo depredador. Ese es un redil, hermanos. Entonces, el Señor, por eso siempre nos dice que nosotros debemos entrar al redil, a ese lugar donde nosotros podemos estar seguros, donde nosotros podemos estar bien, donde nosotros podemos comer toda clase de pastos, vamos a decir así, ¿no? Y descansar, porque el Señor así lo ha puesto como una parábola, ¿no? De entrar en su hogar, de entrar en su redil para que nosotros podamos ser felices. Y algo que me llamó mucho la atención era lo que pasaba cuando ellos eran bautizados. Y hubo dos tipos, hermanos, de convenios que se hicieron en ese tiempo. Y no han dejado, Señor, el Señor no ha dejado de ver estos convenios que nosotros debemos hacer. Y esos convenios son de seguirle y de guardar sus mandamientos. Y es lo que nosotros debemos hacer cada día. Recordar por qué fuimos bautizados, por qué bajamos a la pila bautismal, por qué decidimos agarrar ese convenio. Servir al Señor y seguirle es algo hermoso, hermanos. Es algo que en lo cual yo he disfrutado desde que acepté a Jesucristo. Yo lo he disfrutado mucho, y es algo que debemos de disfrutar. Es un deleite, hermanos, es un deleite servirle al Señor. Es un deleite guardar sus convenios y hacer todo por Él. Y me gustaría, hermanos, leerles un capítulo en el libro de Mosías, el 18, el versículo 10. Y es algo que realmente me gustó. Miren, y os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, para que nosotros, hermanos, podamos ser bautizados o tener un bautismo, no es nada más alzar la mano y decir, yo quiero tener un bautismo. No, hermanos, sino un bautismo tiene que ser deseado en nuestro corazón. Si bien recordamos las Sagradas Escrituras, cuando al etíope se le acercaron y le preguntaron que si entendía lo que él estaba leyendo, él dijo, no entiendo qué es lo que estoy leyendo porque no hay nadie que me lo explique. Entonces, ¿qué pasó? Que subió y le explicó sobre lo que vino a hacer Jesucristo en la tierra, y lo que Jesucristo hizo por nosotros, y él entendió y comprendió. Entonces el etíope le hizo una pregunta. Ahora, ¿qué me afecta que no puedo ser bautizado? ¿Y qué dijeron? ¿Qué le dijeron? Nada, solamente que lo desees en tu corazón
y señalando un paraje, un pequeño paraje o un acumulativo de agua, le dijo, ¿qué me impide que yo ahí sea bautizado? Ninguno, no te impide nada, solamente que tú lo desees en tu corazón, solamente que tú lo anheles, que tú lo desees. Ese es el motivo para el cual tú puedas ser bautizado. Y accedió el etíope, fue bautizado y él recibió a Jesucristo en ese momento. Y en lo cual, hermanos, es algo muy hermoso porque dice Alma, os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él? De que habéis concertado un convenio con Él, un convenio. Y acuérdense, hermanos, que un convenio es algo irrompible. Cuando nosotros hacemos un convenio con el Señor, ya ese queda escrito, ya queda asentado en el libro de los cielos y en el cual nosotros vamos a dar cuentas por eso en el tribunal de Jesucristo. Acuérdense, hermanos, que todo esto lleva una responsabilidad muy grande. El ser hijos de Dios o ser cristianos nos hace ser seguidores de Jesucristo. No es solamente decir, pertenezco a la iglesia de los santos de los últimos días. No, hermano. Tenemos que dar testimonios de eso. Tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Y la prioridad más grande del Señor es salvar almas. Salvarlas y llevarlas a la pila bautismal. Para que ellos también puedan hacer esos convenios con el Señor y puedan recibir de esas bendiciones, hermanos, que nosotros recibimos, ¿sí? Es algo gratificante, hermanos, vivir en la presencia del Señor. Yo, hermanos, te lo vuelvo a repetir, yo lo disfruto mucho. Hermanos, yo me gozo vendiendo y mientras vendo, escucho himnos, alabanzas, adoraciones, hermanos, y es algo en lo cual en mi camioneta yo disfruto. Yo todo el tiempo ando con el Señor, yo todo el tiempo ando platicando con Él. Él es mi copiloto, Él es el que me cuida, Él es el que me protege, Él es el que está todo el tiempo junto a mí. Y es algo, hermanos, de lo cual yo anhelé desde que conocí su palabra. Sí, anhelarlo en el corazón, servirle y seguirle y dar todo por él, hermanos. Créanme, hermanos, que es algo que uno no se arrepiente. Beber de las aguas que Jesucristo nos da, hermanos, es algo muy hermoso, es algo maravilloso. Pero también dice, hermanos, dice, en el que habéis concertado un convenio con él, de que lo serviréis, dice, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos. ¿Y por qué debemos de seguir? ¿Y por qué debemos de guardar los mandamientos que el Señor nos manda? Hermanos, para que nosotros podamos recibir del hermoso Espíritu de Dios o Espíritu Santo, nosotros debemos de servirle y seguirle y guardar sus mandamientos. Si nosotros, hermanos, no guardamos los mandamientos del Señor, créanme, hermanos, no vamos a tener la llenura del Espíritu Santo. Y no vamos a poder de disfrutar como los disfrutaron los apóstoles en el día del Pentecostés. Cuando dice que ellos estando reunidos, entró un viento y sopló adentro, dice, y una llama se posó sobre ellos y fueron llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de anhelar eso. Debemos de anhelar al Espíritu de Dios. Debemos anhelar ser seguidores y servidores de Jesucristo, hermanos. Dice, al igual que ellos, tomar un bautismo es aceptar el compromiso de lo que conlleva hacer los convenios. Hermanos, les voy a leer un versículo de la Biblia que me gusta mucho.
Y dice el capítulo 10 de Mateos, versículo 38. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor. El que no toma su cruz, uno, el que no toma su cruz, dos, y sigue en pos de mí, el que no me sirve, el que no da todo por mí, y el que no me sigue, dice el Señor, no es digno de mí, no es digno de ser mi discípulo, no es digno de que pueda entrar al reino de los cielos. Y el versículo 39 dice, el que haya su vida, la perderá, y el que la pierda, y el que pierda su vida, por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Si nosotros no morimos al pecado, si nosotros no somos sepultados para el pecado y no somos vivificados para Dios, no podemos ser dignos de Él. No podemos, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros hoy en día tomemos la responsabilidad de servirle al Señor, de hacer grandes cosas para Él, de preocuparnos, hermanos, por las ovejas que el Señor ha puesto, nos ha dejado esa encomienda. Nos ha dicho, como le dijo a Pedro, ¿me amas? Pedro respondiéndole le dijo, Señor, sabes que te amo. Respondiendo otra vuelta, Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, sintiéndose mal en su corazón, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Pero el Señor le decía, apacienta mis ovejas, guarda mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de cuidarlas. Debemos de ir por la que está perniquebrada, por la que está lastimada, por la que hayamos herida, por la que hayamos enferma, por la que hayamos imposibilitada. Por esas ovejas nosotros debemos de ir. Las 99 ovejas se quedan en el redil y están seguras, pero debemos de salir en busca de la que está lastimada. Eso mismo les explicaba Alma a su pueblo, lo que conlleva de que entre ellos mismos se tenían que cargar, hermanos, sus dolores, tenían que cargar todo tipo de angustias, entre ellos mismos tenían que darse ánimos, tenían ellos, hermanos, que cuidarse, que protegerse. Es lo que Jesucristo nos manda a hacer a nosotros como iglesia. Dice, ¿cómo relacionamos el convenio de servir a Dios? Ya lo repetimos, hermanos, anhelándolo en nuestro corazón, seguirle y guardar sus mandamientos. De esa forma nosotros, hermanos, relacionamos el convenio con el Señor. ¿Qué más podemos aprender del bautismo, hermanos? ¿Qué más podemos aprender del bautismo? El bautismo, hermanos, es algo sorprendente y es algo maravilloso. Una de las cosas que a mí me gusta mucho explicar, hermano, del bautismo, es de que el bautismo es una responsabilidad muy grande que nosotros aceptamos. Y la palabra bautismo, hermanos, la palabra bautismos viene del griego baptismo, que significa sumergir. Por eso Jesucristo instruyó este bautismo. Una persona que fallece, una persona que deja de existir en este plano terrenal, hermanos, siempre es sepultada acostada. No vamos a ver nunca a una persona que la entierren en forma de pie. Jamás, hermanos. Siempre va a ser
sepultado. De esa misma forma es el bautismo. Estás en la tierra viviendo, perteneces al mundo, vamos a decir, antes de que seas bautizado, de que tengas un bautismo, y después de que es un bautismo, te sumerges en el agua, que representa la muerte. ¿La muerte para quién? La muerte para el mundo. La muerte para lo que tú vivías. Y después viene la resurrección, que es una nueva criatura. La palabra bautismo en griego es sumergir, o es muerte o resurrección. Eso quiere decir, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros meditemos cuando deseemos tener el bautismo. No hacerlo por una emoción, perdón, no hacerlo por una emoción, sino hacerlo porque nuestro corazón lo anhela, porque nuestro corazón lo desea. Dice, nosotros como hacedores, hermanos, del Evangelio, debemos siempre confiar en Dios. Uno de los momentos, aunque sean los momentos más difíciles para nosotros, hermanos, aunque sean difíciles, siempre debemos de confiar en Dios. Siempre, hermanos. Siempre, siempre debemos de estar sujetados a Dios. Siempre, hermanos, debemos de ver que Dios está con nosotros. Que Dios se preocupa por nosotros, hermanos. Tantas cosas que ha venido a hacer Jesucristo en la tierra. Si nos ponemos a enumerarlas, hermanos, no vamos a acabar. Pero sí podemos buscar las más importantes. Y las más importantes, hermanos, en los beneficios de los convenios que Dios ha hecho por nosotros, es de que Él vino a dar una expiación. Él vino a morir por nosotros. Acuérdense, hermanos, que nosotros no éramos antes del redil del Señor. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio la oportunidad de pertenecer a este redil. ¿Sí? Entonces, hermanos, por la expiación que Jesucristo vino a dar, por la expiación que el Señor vino a hacer por nosotros, es que hoy nosotros podemos ser llamados santos de los últimos días y pertenecer a la iglesia de Jesucristo, pertenecer a la más hermosa iglesia que el Señor ha fundado, hermanos. Y es lo que nosotros debemos de agradecerle en todo momento, y por lo cual poner esa confianza en Él. Si el Señor se preocupó por nosotros, debemos de preocuparnos por Él. Yo sé, hermanos, que muchos también leen sus sagradas escrituras, su Biblia. Y hay un pasaje en la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia, hermanos. Ahorita les voy a dar un pasaje aquí en Mosías, pero hay un salmo muy hermoso que habla sobre la confianza que el Señor quiere que nosotros tengamos, que es el Salmo 91. Pero me voy a ir, hermanos, al libro de Mosías, capítulo 23, hermanos. Y ahí también habla sobre la confianza. Del 23 al versículo 21 al 24. Y mire lo que dice, hermanos. Con todo, el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo. Sí, Él prueba su paciencia y su fe. ¿Sí? Sin embargo, quien pone su confianza en Él, dice, será enaltecido en el postrer día. ¿Por qué enaltecido, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos puesto por habitación. Lo hemos puesto como un escudo o como una adarga. Lo hemos puesto como un muro, hermanos, de que nosotros no vamos a ser tocados porque Él en todo momento nos protege. En el libro de los Salmos, hermanos, el texto que les estaba diciendo, dice que Él nos cubrirá con sus alas. Escudo y adarga, dice, es el Señor. Y adarga, hermanos, es un muro impenetrable. Esa es una adarga, hermanos. No habrá pestilencia,
no habrá mortandad, no habrá terror nocturno, no habrá muchas cosas, porque el Señor nos ha dado esa cobertura. Dice, porque lo hemos puesto por nuestra habitación. Y en una habitación, hermanos, cuando tú llegas a tu casa, tú en tu casa te sientes seguro. ¿Por qué? Porque tienes paredes, tienes puertas, tienes rejas, tienes una entrada en la cual tú sabes que nadie va a entrar a hacerte daño, a menos de que tú dejes la puerta abierta, de que tú descuides de que entre el enemigo. Pero mientras nosotros estemos en nuestra habitación, hermanos, tendremos esa seguridad y seremos, hermanos, pues no habrá quien nos toque. Y dice, y sin embargo, quien pone su confianza en él será enaltecido en el posterior día. Sí, sí, y así fue con este pueblo. Porque aquí os mostraré que fueron reducidos a la servidumbre y nadie podría librarlos sino el Señor su Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y sucedió que los libró y les manifestó su gran poder y y grande fue el gozo de ellos, porque aquí aconteció que mientras se hallaban en la tierra de Elam, dice, sí, en la ciudad de Elam, mientras labraban el terreno circunvecino de aquí un ejército, la manita se hallaba en las fronteras de la tierra, hermanos. Pero ellos se sentían seguros. Obviamente, hermanos, obviamente, muchas veces tendremos una aflicción fuerte, estaremos pasando por momentos difíciles, estaremos pasando por cosas que a veces para nosotros se nos hace imposible, ¿sí? Y muchas veces el Señor no lo va a quitar para que nosotros aprendamos a sobrellevarlo, para que nosotros aprendamos a tener esa carga, porque el Señor no nos pone carga que nosotros nos podamos llevar. El Señor conoce a cada uno de sus hijos y sabe quiénes pueden llevar esas cargas y quién no, ¿sí? Jesucristo lo dijo, tomad mi yugo, que es ligera mi carga, ¿sí? Entonces, hermanos, algo muy hermoso que no hemos entendido y no hemos comprendido, hermanos, es lo que estamos haciendo. Miren, hay un texto que se relaciona con esto, hermanos, y habla sobre los beneficios de un convenio. Acuérdense, hermano, que si nosotros llevamos el convenio del Señor, ¿qué tenemos? Tenemos bendiciones en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice, buscad primeramente el reino de Dios con justicia, y todo se dará por añadidura. Pero hermanos, muchas veces relacionamos mal ese texto. Cuando dice buscad primeramente el reino de Dios con justicia, quiere decir que nosotros guardemos los mandamientos y que sirvamos al Señor para que pueda ser añadidura. Pero ¿qué viene con la añadidura, hermanos? No solamente viene la bendición. Acuérdense que para que nosotros podamos recibir una bendición, primero tenemos que tener una prueba. Entonces, por cada bendición que nosotros recibamos, es una prueba que nosotros tenemos que pasar. Y es lo mismo con ese texto. Muchas veces leemos el texto y decimos, ay Señor, nos vas a dar mucha bendición. No, hermanos. ¿Quieres recibir una gratificación? Primero tienes que hacer una labor. Entonces, eso conlleva, hermanos, de que todo será por añadidura. Y las añadiduras conllevan de que también nosotros tenemos que pasar por el desierto, hermanos. Para que nosotros podamos recibir de todo lo que el Señor nos ha dado y nos ha puesto, tenemos, hermanos, que pasar por el desierto. Acuérdense que después del desierto viene la tierra prometida. Nefi, para que pueda recibir, Leí, para que pueda recibir, Alma, para que pueda recibir, y todos estos profetas que nos hablan a través del libro de Mormón y a través de las escrituras, para que ellos puedan recibir todo eso, tuvieron que guardar los mandamientos, seguir el convenio del Señor y pasar cada uno por su desierto, pero poniendo a Dios por su habitación, poniendo su confianza en Él, poniendo todo en Él. ¿Para qué?
para que nosotros podamos ser protegidos y podamos nosotros, hermanos, gozar de la presencia del Señor, que es lo más importante. Yo, hermanos, en todo el tiempo, yo siempre le digo al Señor que prefiero tenerlo a Él que tener riquezas. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces las riquezas te traicionan y haces que te olvides de Dios. Yo prefiero tenerlo a Él en mi vida, yo prefiero servirle a Él y que Él me dé el pago que yo debo de recibir cuando yo esté en el tribunal de Cristo, cuando yo esté delante de Él, cuando nosotros seamos llamados delante de su presencia, hermanos, que es lo más hermoso que nosotros podemos anhelar en nuestro corazón, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de Él. Debemos, hermanos, debemos siempre meditar qué es lo que estamos haciendo. Si estamos cumpliendo con los convenios que el Señor nos ha dado y si estamos guardando los mandamientos. Sabemos, hermanos, que no somos perfectos. Sabemos que cometemos errores como todo ser humano y como toda carne. ¿Por qué? Porque no hemos sido perfeccionados todavía. No hemos recibido un cuerpo perfecto. Lo vamos a recibir apenas. Apenas si lo vamos a recibir. Pero mientras debemos de esforzarnos, dar lo mejor y cada día, hermanos, preocuparnos por cumplir esos convenios, preocuparnos por seguir los mandamientos del Señor, que es lo que nos va a dar, hermanos, la seguridad para que nosotros podamos entrar. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Ya recibimos, hermanos, el bautismo, ya recibimos, hermanos, del Espíritu de Dios. Ahora tenemos que cuidar todo eso. No debemos de descuidarnos. No debemos, hermanos, de caer en una confianza o, hermanos, entrar en un modo de stand-by. No, hermanos. El cristiano nunca tiene descanso. Jesucristo nunca descansó. En todo el tiempo Él predicaba, en todo el tiempo Él sanaba, en todo el tiempo Él se preocupaba por rescatar almas. ¿Por qué? Porque Él lo dice, todo lo que el Padre a mí me ha entregado, me lo ha dado con autoridad. Entonces, hermanos, si Dios nos puso como servidores de Él, debemos de ser como Él. Acuérdense, hermanos, que nuestro mayor ejemplo se llama Jesucristo. Y nosotros debemos, hermanos, de seguirle, servirle y ser imagen de Él. Hacer las cosas que Él nos manda hacer. Hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos mientras estemos en esta tierra. Traer más ovejas, guardar sus mandamientos y servirle. Y es todo el tiempo, hermanos, lo que vamos a estar escuchando mientras estemos en esta tierra. Servirle, guardar sus mandamientos y seguirle. Porque para eso fuimos puestos sobre esta tierra, hermanos. Esas son las tres principales cosas por las cuales nosotros nos llamamos Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una iglesia fundada por Jesucristo, una iglesia hecha por Él y dado la autoridad del sacerdocio por Él mismo. Y es lo que nosotros debemos de cuidar, hermanos. Debemos de preocuparnos. El bautismo, hermanos, acuérdense que conlleva un convenio. Y el convenio más grande es que nosotros debemos de testificar de que realmente somos cristianos. Es triste, hermanos, es triste ver en la humanidad, cómo muchas veces se da un mal testimonio, se da un testimonio incorrecto del Evangelio de Jesucristo.
muchas veces, hermanos, señalamos muchas iglesias, muchas casas de oración y, y se da un mal testimonio allá, porque ellos también, pues, hacen servirle al Señor. Pero es lamentable que entre ellos mismos se estén señalando, entre ellos mismos se digan de cosas, entre ellos mismos se peleen. Cuando nosotros, cuando no debe de ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque si fuimos hechos a imagen de Jesucristo, debemos de ser como Él, mansos y humildes. No andar buscando pleito, ni estar creando controversia, ni estar diciendo yo tengo la verdad, tú tienes la mentira, tú haces esto, y tú aquello, y tú haces esto, y yo hago esto, y tú no lo haces. No, hermanos. Algo que a mí me gusta mucho, hermanos, y créanme, hermanos, que el leer el libro de Mormón y leer las escrituras me ha ayudado bastante. Es igual que, que nosotros podemos discernir y tener, hermanos, una visión más amplia de lo que Jesucristo quiere. Cuando Jesucristo bautizaba, cuando él andaba aquí en la tierra y sus discípulos hacían el bautismo, una vez Pedro se le acercó y le dijo, maestro, hay unos que están echando demonios en tu nombre. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Les decimos que ya no lo hagan? Y Jesucristo le dijo, no, déjalos, porque es con nosotros, para con nosotros, o sea, está con nosotros, no está en contra de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros debemos de aprender a cuidar ese testimonio. Debemos de cuidar el testimonio verdadero de Jesucristo. Debemos de ser siempre con Él. Debemos estar siempre con Él. Debemos de seguir, como dice Mateo 10:38. El que tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. O sea, venga en pos de mí. Eso debemos hacer, hermanos. Preocuparnos por las almas que hay afuera, por servirle, servir a ese Dios grande y maravilloso, hermanos, que Él no nos desampara, que Él en todo tiempo está con nosotros y en todo tiempo, hermanos, se manifiesta. En todo el tiempo, hermanos. Se puede sentir su presencia, hermanos. Yo no sé cómo ustedes la sientan, pero yo cuando siento la presencia de Dios en mi vida, hermanos, yo siento que me estremezco desde la coronilla hasta los pies. Y no puedo aguantar, hermanos, no puedo aguantar estar de pie. No puedo aguantar o no puedo ocultar mis lágrimas. ¿Por qué? Porque yo siento que reposa en mí la presencia de Dios. La presencia de ese Espíritu tan hermoso y maravilloso, hermanos. Esa promesa tan grande que Jesucristo dijo, me voy yo, pero envío a un consolador, envío a alguien que siempre va a estar con ustedes, que es el Espíritu hermoso de Dios. Entonces, hermanos, es algo que nosotros debemos de preocuparnos por cuidar, servirle y dar un buen testimonio, ser testigos de Él. Y ser testigos de Él conlleva, hermanos, a predicar el Evangelio santo, el Evangelio puro, la verdad, para que ellos puedan, hermanos, disfrutar de esa verdad y ellos puedan, hermanos, poder estar delante de la presencia de Dios, así como nosotros lo vamos a estar un día, hermanos. ¿Qué aprende de esos versículos acerca de la promesa que hizo en el bautismo? ¿Qué aprendió, hermano? ¿Qué le prometió usted a Dios? Haga memoria allá en su casa. ¿Qué le prometió? ¿Qué le dijo? Acuérdense, hermanos, que ese convenio debemos de estarlo renovando
todo el tiempo. ¿Cómo se relaciona el convenio de servir a Dios con nuestros esfuerzos ministrarnos unos a otros? ¿Qué nos conlleva? ¿Qué está haciendo, hermanos, para cumplir sus promesas? ¿Y de qué manera el guardar los convenios bautismales le ayuda a estar lleno del Espíritu Santo? Vamos a Amosías, hermanos, 18. Vamos, hermanos, a Amosías 18:14. Amosías 18:14. Y dice así, hermanos. Y después de que Alma hubo dicho estas palabras, él y Elam se sepultaron juntamente en el agua, o sea, se sumergieron, y se levantaron y salieron del agua regocijándose. Hermanos, llenos de alegría, llenos de felicidad. Pues dice, pues fueron llenos del Espíritu Santo. Acuérdense, hermanos, que el Espíritu Santo nos da alegría, nos da confianza, nos da fuerzas y hace que nosotros nos regocijemos. Jamás nos va a dar tristeza, jamás nos va a dar dolor. No, hermanos, porque el Espíritu de Dios es vida, ¿sí? Y es vida eterna. Entonces, hermanos, nosotros debemos de siempre estar así, como si fuera el primer día que nosotros nos bautizamos, como si fuera el primer día que nosotros decidimos bajar a la pila bautismal y poder ser o poder tener la llenura del Espíritu de Dios. Debemos de ser siempre así, hermanos, recordarlo, de decir, hoy fue mi primer día, ya tengo el bautismo y estoy lleno de la presencia de Dios y voy a trabajar, voy a servirle, voy a llenar su casa de almas nuevas. Todo el tiempo, hermanos, debemos de ser así, todo el tiempo, hermanos. Algo, hermanos, con lo que me gozo es de que todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Miren, hermanos, esta es mi Biblia porque no he tenido la oportunidad de comprar, porque pues el templo de Mérida está cerrado y la que vez que fui no llevé tanto como para comprar un libro, pero esta vez que vaya voy a comprar un nuevo libro y que tenga la Biblia. Pero, hermanos, en la Biblia tiene más de 32,000 promesas que el Señor ha puesto para nosotros. Siempre y cuando nosotros le sirvamos, vuelvo a repetir, siempre y cuando nosotros guardemos sus convenios y guardemos sus mandamientos. Esas 32,000 promesas, más de 32,000 promesas, hermanos, son para nuestra vida, son para nuestra familia, son para nuestro entorno, son para nuestro trabajo, son para nuestro bienestar. Pero acuérdense, hermanos, que conlleva cada uno un desierto. Así como hay más de 32,000 promesas, también hay más de 32,000 desiertos que nosotros debemos de pasar para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que el Señor nos ha puesto y de todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Pero también debemos de preocuparnos de que esas 32,000, más de 32,000 promesas, también las disfruten otras personas. Enseñarles y decirles que el que nos ama le tiene algo especial preparado, tanto aquí como en el cielo, como en el reino de Dios, como en el paraíso. En los dos lugares, hermanos, vamos a estar nosotros regocijados de la presencia de Dios. En los dos lugares, hermanos. Porque cuán hermoso es estar delante de la presencia de Dios. No lo vemos, pero sabemos que Él existe. No lo vemos, pero sabemos que Él está en este lugar. No lo vemos, pero lo sentimos. Ahora, ¿qué más hermoso sería, hermanos, verlo y sentirlo? ¿Qué más hermoso, hermanos? Poder conocerlo y poder abrazarlo. Cuán hermoso, hermanos, sería. Maravilloso y espléndido. Pero nosotros debemos de preocuparnos
por guardar los convenios bautismales. ¿Qué es lo más importante, hermanos? Nada impuro puede entrar a la presencia de Dios. Siempre, siempre debemos de cuidarnos por estar santificados delante de Él. El pueblo de Dios, hermanos, siempre debe de estar unido. Siempre. Jamás, hermanos, debe de haber rencillas o desunión. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada una iglesia separada. A Dios no le gusta. La iglesia de los Corintios, hermanos, siempre estaba unida. Y en todo el tiempo ellos se ayudaban y se apoyaban. De esta misma manera, hermanos, debemos hacerlo. Y algo que me gustó mucho, hermanos, ahorita se los voy a compartir. Es de lo que dice en el libro de Ven, Sígueme. Dice, tal como lo descubrieron, Alma y su pueblo, seguir a Jesucristo, dice. Algunas veces significa abandonar un estilo de vida conocido, ¿sí? Por algo nuevo y diferente. Eso, hermanos, es lo que muchas veces no nos permite que nosotros podamos acercarnos a Dios. El miedo, hermanos, a dejar un estilo de vida que teníamos anteriormente para recibir un nuevo estilo de vida. Hace 11 años, hermanos, hace 12 años, hermanos, hace 12 años, yo tenía un estilo de vida diferente. Muy diferente, hermanos. Yo llegué a tener muchas comodidades y llegué a tener 3 vehículos. Pero tenía un estilo de vida diferente al cual Dios no le agradaba. Al cual Dios no le gustaba. Cuando lo acepté y Él empezó a darme un estilo de vida, yo lo sufrí mucho, hermanos. Lo sufrí, lo lloré. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios permite que todo se te sea quitado para empezar a darte cosas nuevas. Y llegué, hermanos, a quedar prácticamente sin nada, sin un solo peso. Muchas veces me entraba el temor de qué vamos a comer. Empecé a ganar 70 pesos diarios. Vivía yo antiguamente en Colonial Campeche, hermanos. No tenía ya ningún coche, no tenía yo absolutamente nada. Y cuando empecé a trabajar con un conocido, él me pagaba 70 pesos. Y yo me ponía a pensar, si yo agarro camión, voy a restarle a este dinero. Y hermanos, desde el mercado hasta Colonial, me iba yo caminando. Con tal de darle los 70 pesos a mi esposa. Con tal de que mis hijos tuvieran que comer. Y de igual manera, hermanos, en la mañana me quitaba yo de mi casa hasta el mercado caminando. Pero ahora, hermanos, estoy disfrutando de un poco de lo que Dios me ha dado. Y créanme, hermanos, que ya no estoy padeciendo tanto como en los primeros tiempos. Porque el Señor me ha estado bendiciendo. Pero me he estado preocupando, hermanos, por guardar sus convenios, sus mandamientos y de recordar lo que Dios ha hecho en mi vida a través de tomar el bautismo. Y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos de tomar esa decisión de dejar muchas veces un estilo de vida cómodo para tomar un estilo de vida
humilde y servicial que Jesucristo quiere. Y es lo que el pueblo de Alma pasó, hermanos. Y mire, mas el pueblo de Alma extrajo fortaleza el uno del otro al formar parte de la iglesia de Cristo. Vean, hermanos, se pusieron todavía más unidos, más fuertes, y entre ellos mismos se ayudaban. Entre ellos mismos se daban fortaleza, entre ellos mismos, hermanos, se daban ese ánimo. Y vamos a leerlo, hermanos, en el libro de Mosías 18:17. Y dice, y fueron llamados la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo. Desde ese tiempo en adelante, y aconteció que quien quiera y era bautizado por el poder y autoridad de Dios, era agregado a su iglesia. ¿Sí? Agregado a su iglesia. ¿Qué hacían, hermanos? Bautizaban miembros, bautizaban a alguien nuevo, y la iglesia se iba haciendo aún más grande. Y es lo que nosotros debemos de hacer hoy en día, hermanos. Buscar almas para bautizar, para bajar a la pila bautismal, y ellos puedan unirse a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La iglesia más hermosa en la cual nosotros podemos estar, hermanos, y sentirnos orgullosos de ser hijos de Dios, ser hijos de aquel que todo lo puede y que jamás va a perder, porque Él nació vencedor para ser vencedor. Hermanos, yo sé que todavía falta mucho, pero me gustaría terminar con un pequeño, hermano, testimonio, un pequeño testimonio de todo lo que hemos aprendido, hermanos, hoy, y de lo que hemos leído del libro del libro de Mormón y de las Sagradas Escrituras, hermanos. Y algo, hermanos, de lo que a mí me gusta mucho, hermanos, y se los digo con todo mi corazón, es servir a Dios. A mí me encanta servir a Dios, hermanos. Yo, como ustedes sabrán, yo trabajo en Grupo PepsiCo, pero, hermanos, yo siempre voy con mi espada, siempre cargo mi espada, siempre a donde quiera que yo vaya, hermanos, y aparte tengo libros de Mormón en la camioneta, folletos y todo que los hermanos de Pueblo Nuevo me dan para que yo pueda seguir extendiendo el reino de Dios, hermanos, y estar trayendo almas a su presencia. Y hay una familia, hermanos, que yo cada martes voy a Tinún, y ellos tienen una tienda. Cada que yo llego, hermanos, ellos me piden que yo les comparta del evangelio. Ellos me piden que yo les explique. De hecho ya les llevé libro de Mormón. Y algo de lo que me sorprende, hermanos, me sorprende más, es que la mamá de Edwin y de Luis, su hermana vive en Mérida, pero su hermana no le ha compartido, o no sé si ya le compartió el evangelio de Jesucristo, porque ella es miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Porque cuando yo les hablé la primera vez, me dijeron, me dice la señora, yo tengo una hermana que pertenece al lugar donde usted va, a la iglesia de los santos, a los mormones. Y le digo, ¿y alguna vez le ha compartido? No, porque no he querido. Pero
Pero Dios en todo momento actúa de diferentes formas. Y yo voy y les comparto y les extiendo la invitación, pues para que ellos puedan, eh, pues aprender acerca del libro de Mormón. Y les llevé, hermanos, su libro de Mormón y les señalé ciertos textos con un marcatexto para que ellos puedan, hermanos, aprender de que realmente nosotros tenemos la promesa y los convenios que el Señor nos ha dado. Y es lo cual a mí me encanta, hermanos, predicar en todos lugares, eh, llevar la palabra en todos lugares. No me canso, hermanos, de hacerlo, no me canso. Le vuelvo a repetir, en la camioneta en la que yo ando, hermanos, ahí suceden muchas cosas maravillosas. Ahí río, ahí lloro, ahí me gozo, ahí canto, ahí me da ganas, hermano, hasta de saltar, de hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque es en el tiempo es en el lugar, es mi lugar secreto, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo así, en donde yo a Dios le confío todo. Me gusta platicar con Él como si, como si estuviese físicamente. Sé que está físicamente, pero no lo puedo ver. Pero sé que está Él ahí porque se siente su presencia, hermanos. Y es algo que me gustaría que ustedes empezaran a experimentar. Créanme, hermanos, que es algo maravilloso, es algo... No tengo palabras como para explicárselos bien, pero si en algo estoy contento, hermanos, es de pertenecer a la iglesia de Jesucristo los Santos de los últimos días. Sé que estas palabras, hermanos, son verdaderas. Sé que Russell M. Nelson es nuestro profeta viviente, que él recibe la revelación de la cual nosotros podemos aprender cada día más, hermanos, y podemos ser llevados a la presencia de Dios y de que nosotros debemos guardar sus mandamientos y, hermanos, y cumplir los convenios que nosotros mismos hemos hecho por el Señor. Me dio mucho gusto, hermanos, compartir esta clase. Créanme que lo disfruto. Créanme que me gusta mucho, hermanos, eh, hacerlo. Eh, no me siento bien si no comparto el Evangelio. Siento que algo por dentro quiere gritar. Siento que algo por dentro me dice, dilo, háblalo, exprésalo, enséñalo, demuéstralo. Porque para eso fui llamado, hermano. Para eso fui llamado. Para, para poder llevar las buenas nuevas del Señor. Y para que nosotros podamos rescatar almas. Todo esto, hermanos, se los comparto con mucho amor, con muchísimo amor, hermanos. Me siento contento y regocijante y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Espero que sigan disfrutando de este domingo tan hermoso que el Señor nos tiene preparados. Gracias por estar en la clase de escuela dominical. Les amo mucho en el amor de Jesucristo. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Hasta pronto, hermanos.